Nakayasu exigió su sacrificio por la secta, pero Yuyo huyó. Ella lo atrapó, usándolo como escudo humano en un espectáculo sangriento y devastador. Entre sangre y escombros, ella desapareció tras la explosión. De pronto, Nakayasu sintió una presencia gélida a su espalda y contraatacó frenéticamente. Con una agilidad sobrehumana, esquivó el golpe mortal. Al tocar el suelo, su energía espiritual estalló, habiéndose recuperado por completo. El filo de impulso aplastante fue liberado. Aunque reconoció su resistencia, él confiaba ciegamente en su maestría absoluta con la espada. Inesperadamente, el arma de ella destrozó su acero. En un parpadeo, su cuerpo fue rebanado de arriba a abajo por una fuerza imparable. Gracias por ver. No se pierdan el siguiente video de Giga Chad. Apoyen el canal uniéndose a la membresía del Club de Invocación. Fortalece mi venganza con un like y demuestra tu espíritu de guerrero. En la cima de un rascacielos, el destino de un hombre estaba a punto de romperse frente a una mujer fría. Los murmullos corrían entre el personal. La novia de Xiao He había venido para terminar su relación de forma despiadada. Las empleadas no daban crédito a tal descaro. Romper con él en su propia oficina era un acto de crueldad absoluta. «No puedo vivir con un inútil como tú», gritó ella, despreciando su apariencia con una repugnancia que cortaba el aire. El silencio de Xiao He fue total, cuando ella confesó que solo estuvo a su lado por su supuesto potencial. Aunque no entró a una gran academia, ser descendiente de un clan de cultivadores caído le daba cierto valor estratégico. Sin embargo, tras mucho tiempo juntos, su linaje seguía dormido, resultando ser una completa decepción para sus ambiciones. Ella le recriminó haber desperdiciado su juventud, impidiéndole cazar a un verdadero heredero inmortal entre las grandes familias. Él recordó con amargura cómo agotó sus ahorros en piedras espirituales para ella. Pero eso solo aumentó la furia femenina. Ella tachó sus regalos de basura insignificante, comparándolos con el pendiente divino que el joven Amo Lee le otorgó. Aquella joya rebosaba energía protectora y belleza, provocando que una empleada afuera estallara de rabia por tanta injusticia. El escándalo atrajo la mirada de la exnovia, quien fue confrontada por la trabajadora ante tal falta de humanidad. Su colega intentó detenerla. No valía la pena arriesgar el puesto por los dramas ajenos de un cultivador fracasado. Con la mirada sombría, Xiao He rompió su silencio, exigiendo que le devolviera cada tesoro que él le había entregado. Consumida por un odio visceral, ella le deseó una vida de miseria y una muerte atroz antes de marcharse. Ella huyó jurando que preferiría arrojar los objetos al río antes que permitir que Xiao He los recuperara jamás. Con una calma inquietante, él preguntó qué río sería para no desperdiciarlos, despertando el interés de los presentes. Sus compañeras fueron advertidas. Si seguían distraídas, el implacable manager aparecería para castigar su falta de productividad. Justo entonces, una presencia gélida surgió detrás. Era Jiang Jian, el temido encargado del departamento de cultivo. Jian exigió resultados inmediatos sobre las metas del mes, ignorando el drama humano que acababa de ocurrir allí. Tras ver a Xiao He abatido, el manager lo encontró más tarde en la azotea, observando el vacío con melancolía. Jian rompió el silencio con una amabilidad inusual, ofreciéndole una bebida al joven que acababa de perderlo todo. Xiao He sospechó. Aquel hombre solía ser un tirano, y ahora actuaba como un mentor preocupado sin razón alguna. Bajo el efecto del alcohol, el joven gritó su dolor al viento, maldiciendo a la mujer que lo traicionó. El grito liberó parte de su agonía, sintiéndose extrañamente agradecido por el apoyo de su superior en ese momento. Pero la gratitud se tornó en terror. Un mareo repentino le reveló que la bebida ocultaba un veneno paralizante. Al ver la sonrisa demoníaca de Jian reflejada en la lata, Xiao He perdió el conocimiento, cayendo en la oscuridad. Despertó encadenado al borde de un abismo infernal, dándose cuenta de que su jefe lo había vendido por poder. Jian respondió a sus burlas con un golpe brutal, deleitándose en la desesperación del joven que creía su amigo. «Mira hacia abajo», ordenó Jian. Desde la fosa, unos ojos ancestrales y hambrientos observaban desde las sombras más densas. Una criatura colosal emergió de las tinieblas. Un dragón divino reclamando el sacrificio humano prometido por el traidor. Jian ofreció a Xiao He como banquete, alegando que su linaje antiguo compensaba su falta de cultivo actual. A cambio del sacrificio, el dragón entregó una píldora de condensación, permitiendo que Jian alcanzara un nuevo nivel de poder. Mientras el traidor se marchaba a cultivar, la bestia mística concedió al joven un último deseo antes de devorarlo. Con un valor suicida, Xiao He insultó el aliento fétido del dragón, provocando la furia del soberano de los cielos.
La bestia rugió sus títulos legendarios, proclamándose señor de los 9 cielos y portador del rayo y la tormenta. Tras milenios de soledad y dominio, el dragón se sintió humillado al perder los estribos ante un simple mortal insignificante. Decidió que tragarlo entero sería poco. Masticaría sus huesos lentamente para saborear cada gota de su agonía y sangre. Xiao He siguió burlándose, advirtiendo que su pie de atleta arruinaría el paladar de la bestia para siempre. Aseguró que el hedor persistiría en su boca, convirtiendo su aliento divino en algo putrefacto e insoportable de oler. Comparó el sabor con calcetines sucios, haciendo que el dragón, harto de su insolencia, cerrara sus fauces con violencia. El dolor fue indescriptible mientras perdía la mitad de su cuerpo. En ese instante, una marca ancestral brilló con intensidad. El arte prohibido del linaje despertó. La luz de vida y muerte vinculó sus almas en una maldición de venganza. El enemigo sufrirá cada herida recibida, mientras el cuerpo del traicionado se regenera infinitamente bajo este pacto de sangre. La aniquilación dual se desató. Si el héroe perece, el dragón arderá con él en las llamas del juicio final. Sin la intervención de magia inmortal suprema, el destino está sellado. Nadie regresará de este hechizo absoluto. Un despertar abrupto. Entre gritos, Haye abre los ojos en un aula, tras dejar atrás aquel infierno. El instructor se burla. Artes de refinamiento o delirios. Cree que las pócimas han podrido su joven cerebro. Las risas estallan. Mientras, en las sombras, los altos mandos cuestionan la entrada de este extraño forastero. Todos asumen un talento oculto. Nadie entraría a esta academia sin poseer un poder que roce lo divino. Mentira. El profesor Jin vendió el cupo por oro, esperando que el chico caiga en el primer examen. Basura inútil, murmuran todos. Pero Hei, imperturbable, observa este mundo con la frialdad de un soberano. Contempla el regalo de los cielos. En el silencio de su mente, un poder antiguo comienza a rugir. Tras ser devorado por un dragón, su raíz espiritual despertó tras 20 años de letargo. El heredero volvió. ¡Pum! Un matón pisa su pupitre. Jabai intenta marcar territorio, escupiendo reglas de una cadena alimenticia rota. El tributo es claro, píldoras de refinamiento y elixires sagrados cada semana, o conocerá el verdadero dolor físico. La clase espera el espectáculo. Pero Hai solo pregunta, ¿por qué ensucias mi mesa con tu sucia bota? Jabai alardea de su fuerza. Los débiles usan escaleras, pero los depredadores saltan al abismo sin dudar jamás. La sentencia está dictada. Si al atardecer no hay tesoros, el castigo será una humillación pública inolvidable. El matón intenta una salida épica por la ventana, sin saber que su destino está a punto de tropezar. Un golpe seco. Haya derriba al bravucón, quien se estampa contra el suelo en una caída ridícula y patética. El silencio reina. Sus compañeros no dan crédito al ver al rey de la clase humillado contra el pavimento. Aunque es duro como el acero, algunos desean su muerte. En este mundo, el cadáver ajeno es ascenso propio. Jabai se levanta furioso, jurando que lhe romperá cada hueso por esta afrenta ante todos sus súbditos escolares. Un aliado advierte. Hai, estás acabado. Jabai es un monstruo de un clan influyente con un cuerpo impenetrable. Su leyenda es sangrienta. Aquel que lo desafía termina viendo a su familia convertida en cenizas y olvido. Huye si puedes, pero el callejón Guji te espera. Es la ruta obligada, el matadero de los nuevos estudiantes. Cae la noche. Haye llega al fatídico callejón, donde 3 sombras sedientas de sangre aguardan su llegada inminente. 3 guerreros para una sola rata. Los lacayos cuestionan si Jabai no está exagerando con este simple estorbo. El jefe no se ensucia con basura. Ellos serán los verdugos que arrastren a Hai al infierno esta noche. Jabai saborea la victoria, creyendo que el chico tiembla. No hay escapatoria posible en este laberinto mortal urbano. Elogios y risas. El plan parece perfecto, una trampa donde el ratón camina directo hacia las garras felinas. ¡Sorpresa! Haye aparece caminando con calma. ¿Quién dijo que me estaba escondiendo? Pregunta con una voz gélida. Creen que ha aceptado su ejecución. Jabai nota algo extraño. No hay rastro de temor en esos ojos. ¿Acaso es un maestro oculto? La duda asalta al bully. ¿Será un guerrero fingiendo debilidad para un contraataque? Cobardes, escupe Hei. Se ocultan en las sombras porque no se atreven a pelear a plena luz del día. Me hicieron caminar demasiado. Vengan. El desafío provoca la furia ciega de los subordinados del gran matón. Crack. Un impacto brutal lanza a Hai contra el muro. El despliegue de arrogancia parece haber terminado pronto.
Solo era un fanfarrón, ríe Jabai. Haye yace en el suelo, su rostro es una máscara de sangre. Jabai se jacta. Ese golpe de quinto nivel destrozó sus órganos. La muerte es ahora solo cuestión de tiempo. Golpeas como un debilucho, responde Hei. Compara su fuerza con la de un perdedor sin ninguna energía vital. La furia estalla. Shabai quiere ver su cráneo aplastado, lanzando una patada cargada de odio y poder destructivo. Sangre en el aire. El grito de Yabai rompe el silencio. Su propia pierna vuela cercenada ante sus ojos. Entre risas macabras, Hei contempla el muñón sangriento. De pronto, una figura femenina surge como un fantasma protector. Apareció de la nada. Sin dudar, el calvo lanza un ataque traicionero por la espalda de la misteriosa mujer. El mazo de oro púrpura. Un ataque prohibido que amenaza con reducir toda la manzana a escombros totales. Una explosión masiva sacude la ciudad. Las casas cercanas desaparecen. El castigo del clan será severo por esto. El polvo se asienta y el terror se apodera de ellos. El arma impactó, pero ella permanece intacta. Tiempo atrás, en una isla celestial, una mujer de cabellos de plata jugaba bajo un árbol milenario sagrado. El señor dragón divino se manifiesta. La pregunta surge: ¿por qué una deidad elegiría esta frágil forma humana? La dragón divino despreciaba las leyes obsoletas del palacio inmortal. ¿Por qué debían ocultar siempre su verdadera y majestuosa forma? Advirtió que terminarían como esa grulla deforme de cuerpo humano. Pero el ave, aterrada, señaló que la soberana estaba sangrando. Imposible. Ella era invencible y no sangraba hace 100 años, pero ante su asombro, el carmesí brotó sin control. El pánico de la grulla aumentó al ver la herida. Ella selló la hemorragia con magia y huyó de aquel lugar. Ignorando las advertencias de informar al palacio, descendió al mundo mortal como un rayo de luz. Una marca maldita apareció en su mano. Era una sentencia de muerte inquebrantable ligada a un humano. Debía encontrar a ese bastardo. Mientras tanto, en un oscuro callejón, una barrera rectangular con sellos antiguos aislaba toda la zona. Jabai no podía creerlo. Ella recibió un impacto directo de nivel cuasi condensación sin siquiera pestañear. Su defensa fue absoluta, protegiendo incluso los edificios cercanos. Shabai supo al instante que su poder era de otro mundo. Con desprecio, la dragón divino admitió haber olvidado lo patéticos y débiles que son los cultivadores de bajo nivel. Se burló de la insignificancia de Jabai. En un parpadeo, el esbirro calvo estalló en 1000 pedazos de carne. El horror paralizó a Jabai. Cayó de rodillas, incapaz de comprender cómo ocurrió un ataque que ni pudo ver. El terror lo consumía mientras ella se acercaba. De repente, el joven Ai fue elevado por una fuerza invisible. «Es increíble que alguien a quien devoré siga vivo», exclamó ella. Ai supo entonces que se enfrentaba al dragón. Ella exigió que anulara la maldición de inmediato. Ai, temblando, confesó que no tenía idea de cómo hacerlo. La respuesta le costó caro. Fue azotado contra el suelo con una fuerza brutal que hizo añicos el pavimento. Shabai temblaba ante la furia de esa mujer. De pronto, ella tosió sangre, manchando la tierra de rojo puro. Comprendió que herirlo a él era lastimarse a sí misma. Aquel ciclo era inútil, así que decidió buscar otra solución. Pero Ai la detuvo. Ella maldijo internamente la persistencia de aquel humano vinculado a su propia vida. Tras ser devorado, Ai exigió una compensación por su sufrimiento. Quería alcanzar la inmortalidad a cambio de su silencio. La dragón divino ardió en ira ante tal insolencia. ¿Qué pasaría si simplemente decidiera negarse a su petición? El joven la chantajeó cruelmente. Si moría en ácido, ella sufriría una agonía eterna. Ese maldito se atrevía a amenazarla. Pensó en congelarlo para siempre, dándose tiempo para romper el vínculo sin que él pudiera hacerse daño. Él la provocó, seguro de sus cartas. Las llamas rojas estallaron bajo los pies de la dragona en pura furia. Al final, le lanzó un manual básico. La inmortalidad no se regala. Debía entrenar duro desde lo más bajo. Con desprecio, aseguró que aquel libro era lo único que alguien tan mediocre como él podría manejar. No sería un dios, pero al menos tendría éxito académico y lujos. El título rezaba: Pago anticipado de habilidades. Ai creyó haber obtenido un tesoro legendario. Ella, sin embargo, solo se burlaba de la estupidez de aquel humano. Nada es gratis en este mundo. Ambos planeaban usarse mutuamente, hasta que uno lograra deshacerse del otro. Yabai intentaba volverse invisible contra la pared, pero la mirada gélida de la dragona se clavó en él. Esperaba la muerte,
Pero ella no aplasta hormigas insignificantes. Olvida todo o prepárate para lo peor, sentenció ella. Un destello de poder lo hizo gritar. Al despertar, estaba en un salón de clases bajo los gritos del instructor. Sus recuerdos eran un vacío total. El ayer no existía en su mente, y la confusión lo atormentaba. El profesor anunció el inicio del primer examen mensual. Era el momento de demostrar su valía académica. Los peores serían expulsados sin piedad. La prueba de aptitud física comenzó, y el futuro de todos estaba en juego. Ahí estaba perplejo. ¿Un examen tan pronto? Los instructores ni siquiera habían enseñado nada relevante aún. Un compañero explicó que el último año era así. La teoría ya estaba dada. Ahora solo quedaba la práctica. Le reclamó por no ir a clases extra. Ai no sabía que el verdadero esfuerzo ocurría fuera del aula. El ranking lo era todo. Sin preparación adicional, Ai estaba destinado al fracaso absoluto y a la burla. Los rumores volaron. El estudiante transferido idiota no se inscribió en ninguna academia. Iba a ser una masacre. Las risas no tardaron en llegar. Se preguntaban por qué Jabai, el matón de la clase, lo había dejado vivir. Incluso Jabai sentía un vacío aterrador. Sus cómplices habían muerto y un rastro de terror latía en su pecho. La primera prueba era de penetración. Un campo de fuerza mediría el poder destructivo de sus ataques espirituales. Jabai pasó al frente. El instructor esperaba grandes cosas de él. Lanzó su ataque con una violencia devastadora. El impacto fue masivo. Había atravesado 5 capas de concreto reforzado de 1 metro de espesor. Era de esperarse del prodigio del temple corporal de la escuela. El nivel de Jabai casi igualaba el suyo mientras las chicas gritaban de emoción. Sus preocupaciones eran un misterio para la multitud. El chico de cabello verde quedó atónito y preguntó si el resultado fue suficiente para ganar. Jabai era una leyenda local. El único recomendado a la Universidad de Cultivo Jesu, gracias a su físico monstruoso y fuerza bruta sin igual. El examen medía la fuerza destructiva pura. No importaba la técnica, lo único que contaba era cuántas capas lograbas atravesar con tu poder explosivo. Lo normal para un estudiante de último año era perforar apenas 2 o 3 capas en su primer mes de entrenamiento intensivo. Con 5 capas, Jabai dominaba el tablero. Entonces llamaron a Wu, el chico robusto de antes, quien lanzó la esfera con todas sus fuerzas. La esfera se detuvo en la primera capa, pero tras un ruego desesperado, logró avanzar. Wu celebró aquel pequeño triunfo con total euforia. El instructor llamó al transferido con desprecio, odiando que admitieran a tal basura. Su amigo ya lo daba por muerto ante el inminente fracaso. Si no rompía ni una capa, sería expulsado de inmediato. Como despedida, su compañero le deseó suerte en lo que parecía su fin. Hei concentró su poder, y sus ojos se tiñeron de carmesí. El instructor se burló cruelmente al verlo subir al estrado con las manos vacías. Las carcajadas estallaron. Jabai bromeó diciendo que con un dragón oculto así, el puesto de honor del maestro estaría asegurado para siempre. La burla creció, pero el silencio cayó cuando Hei materializó una esfera de la nada. El joven se preparó para atacar con una calma aterradora. El proyectil salió disparado, destrozando los muros con facilidad pasmosa. El instructor no podía creer que perforara las paredes reforzadas con tal saña destructiva. Temió que incluso atravesara la barrera protectora de la escuela, pero el proyectil se desvaneció justo al llegar al último muro de contención. El suspiro de alivio fue breve, pues el récord había sido pulverizado. Nadie había visto jamás aquel legendario rayo de palma en acción. Esa fuerza explosiva revelaba un temple corporal supremo. Dominar ambos senderos a ese nivel lo convertía en un genio celestial absoluto ante sus ojos. Las miradas cambiaron al instante. Las chicas, antes indiferentes, ahora lo rodeaban fascinadas por su repentina y poderosa aura de guerrero indomable. Algunos susurraban que su talento rivalizaba con los antiguos. Debía pertenecer a una secta milenaria oculta tras esa apariencia de estudiante ordinario. El chico del cabello verde temblaba tras su burla anterior. Al verlo, Hei le preguntó con sarcasmo por qué parecía haber envejecido 50 años. Confesó que su estupidez lo cegó y juró servirle en lo que necesitara. Su actitud ahora era de total sumisión ante el nuevo soberano. Hei desapareció en un parpadeo. El chico quedó asombrado por su velocidad, entendiendo por fin por qué los verdaderos monstruos entrenan más duro que nadie. Hei corría furioso, dándose cuenta de que esa dragona apestosa tenía intenciones oscuras al entregarle un manual de cultivo que era una bomba de tiempo. Se le ordenó compensar su falta de práctica, dominando el devastador rayo de palma del vacío negro de inmediato y sin errores.
El fracaso significaba la pérdida de su cultivo y el fin de su linaje. El cronómetro marcaba apenas 11 minutos y 5 segundos de vida. En su habitación, Hay buscó desesperado aquel libro de habilidades que compró en línea y que ignoró por considerarlo un manual basura ilegible. Necesitaba redescubrir los pasos iniciales con urgencia. Pedirlo de nuevo era imposible, pues llegaría demasiado tarde, y su destino ya estaría sellado para siempre. Al ver el precio exorbitante del libro digital, soltó un grito de pura agonía. El costo era simplemente un robo a mano armada. Los vecinos exigieron silencio para su cultivo matutino. Recordó amargamente cómo gastó sus últimos ahorros en la primera copia física de aquel libro. Para su horror, el precio se había disparado por las nubes. Solo le quedaban 8 horas, 31 minutos y 24 segundos de tiempo. El tiempo se agotaba cruelmente. Si no compraba el manual ahora, una noche entera no bastaría para dominar esa técnica prohibida del vacío. Tras darle 50.000 al director, pagó 200.000 más por el saber. Su cuenta apenas reflejaba 3.370 y 2 wen restantes. Se refugió en las montañas para realizar el ciclo de respiración básica. Con 3 horas restantes, comenzó la activación crítica de su energía espiritual. La última hora y 5 minutos fue una danza frenética de movimientos letales bajo la luz de la luna, buscando la perfección absoluta. El bosque retumbó con explosiones mientras las rocas se hacían trizas. Terminó el proceso de cultivo apenas 32 segundos antes del límite fatal. Aunque presumió que era sencillo, el agotamiento lo hizo colapsar. Mientras tanto, en una isla flotante, el vapor cubría un baño divino de ensueño. La dragona divina se bañaba plácidamente quando una herida brotó en su espalda, tiñendo el agua cristalina con una espesa sangre carmesí gigiosa. Se lamentó por el rocío inmortal perdido. Al observar a través del agua, vio que Hay se había sobreexertado hasta sufrir una muerte súbita y violenta. Lo llamó escoria inútil. Solo había impuesto una restricción menor en el sello, y eso fue suficiente para aniquilar su frágil y débil cuerpo mortal. No tuvo más opción que sanarlo con su poder. Una semana atrás, Ji se posicionaba entre los 10 mejores en las pruebas de élite. Ji alardeaba de su puesto en la clase superior, confiando ciegamente en el poder bruto de su temple corporal de acero ante los demás. Miraba a todos con desprecio hasta que un grito lo interrumpió. Wu, el gordito, ya no ocupaba el último lugar del ranking de la clase. Un nombre desconocido aparecía al fondo. Jabai ardía en deseos de enseñarle al nuevo transferido el verdadero infierno que se vivía en esa academia. En el presente, Hay había escalado 10 posiciones, alcanzando el rango 33. Sus secuaces le advirtieron que el examen real estaba por comenzar. En el gimnasio, el terror se palpaba. Un golpe devastador impactó el rostro de un alumno, rompiéndole el cuello de forma brutal al caer al suelo. El instructor gritó por un médico urgente. Solo las manos milagrosas del Dr. Song podrían salvar a ese chico de las garras de la muerte. Hay interrogó al chico peliverde sobre la prueba. Aquel examen medía la fuerza de la palma y la resistencia ante un impacto directo. Comparado con el test de penetración, esta era la especialidad de Jabai, su técnica de acero templado, una defensa absoluta e inquebrantable. Jabai enfrentó al prodigio Xiao Jikai. Su ego ardía por demostrar que nadie en su año poseía una fuerza superior a la suya. Decidido a aplastar su arrogancia, Joai desató su palma de acero forjado. El impacto fue tan brutal que una nube de polvo lo sepultó. Joai creyó que el acero templado estaba sobrevalorado, pero al disiparse el polvo, Jabai seguía en pie burlándose de su patética debilidad. Un solo golpe de Jabai lo noqueó. Mientras llevaban a Joai a la enfermería, Jabai exigió enfrentar a Hay de inmediato para humillarlo. Hay escuchó sobre los métodos de cultivo de código abierto y los patentados. Un abismo de poder y legalidad separaba ambas sendas místicas. Era conocimiento básico, lo que hizo dudar al resto sobre su origen. Él solo respondió: vengo de la secundaria municipal número 3. Eso lo explicaba todo. Venía de una escuela ordinaria, un lugar sin rastro de artes inmortales o técnicas de cultivo de élite. El estudiante peliverde aclaró que los métodos de código abierto eran públicos. Cualquier mortal podía practicarlos libremente y sin restricciones legales. En cambio, las técnicas patentadas pertenecían a clanes poderosos. Solo los autorizados por la Oficina de Patentes Inmortales podían entrenarlas legalmente. Usarlas sin permiso significaba la muerte. La palma de acero era libre, pero el acero refinado 100 era un tesoro privado muy peligroso.
Romper una patente era casi imposible para cultivadores comunes. Esos métodos exigían un talento inhumano y tenían umbrales de dificultad extremos. Tras reparar el campo con hechizos básicos, el instructor llamó a Hay. El ambiente se tensó cuando ambos quedaron frente a frente. El corazón de Jabai latía desbocado ante Hay. Necesitaba esta victoria para purgar la humillación de haber perdido una prueba anterior contra él. Hay propuso un intercambio de golpes simultáneo. Aquella indiferencia enfureció a Jabai, quien le gritó que dejara de ser tan arrogante. Hay usó la palma de acero forjado. Jabai, confiado en su acero refinado 100, lanzó su ataque bajo la mirada del instructor. Sus palmas chocaron, pero Jabai salió disparado. Al impactar contra el muro, su cuerpo dejó una marca profunda y un cráter en la tierra. El silencio fue sepulcral. El instructor no podía creerlo. El movimiento inicial de Hay fue la simple y básica palma de acero forjado. Sin embargo, en el instante del impacto, Hay superpuso la técnica de acero refinado 100 con una maestría que desafiaba toda lógica. El acero refinado de los Young era una técnica de élite casi imposible. El instructor temía que Hay enfrentara una ejecución por usarla. «Maestro, envíe a Jabai a la enfermería», sugirió Hay. «Parece que se ha quedado pegado a la pared y no puede bajar solo». El instructor, actuando como un perro sumiso ante tal poder, le preguntó con voz temblorosa: «¿Quién es el maestro que te entrenó?». Hay se acercó y susurró: «El señor Dragón». Mientras tanto, en la enfermería, Jabai despertaba consumido por un odio visceral contra él. A su lado, Xian observaba la foto de Hay con sospecha. «Este bastardo me resulta familiar. Se parece a alguien que conocí antes». Xian negó la posibilidad internamente. Era imposible que Hay sobreviviera al infierno. ¿Acaso el señor Dragón tuvo piedad?, se preguntó con duda. El siguiente examen sería química. Xian le preguntó a Jabai sobre el tema central, la creación de venenos letales y pruebas de toxinas. Con una sonrisa diabólica, Jian planeó su movimiento. «Nos divertiremos en el desguace de autos», sentenció con una malicia pura y oscura. Hay entrenaba su técnica aplastando chatarra hasta completarla. Al terminar, le informó al jefe que todos los autos habían sido totalmente destruidos. El jefe lo felicitó y transfirió el pago. Hay aprovechaba que el lugar no tenía prensa para fortalecerse mientras ganaba algo de dinero. El sistema le ordenó completar el entrenamiento de acero refinado. Llevaba 2020 golpes dados, pero aún debía recibir 20 impactos más. Hay buscaba a alguien capaz de golpearlo esa noche. De pronto, un extraño apareció preguntando por su identidad, pero él decidió negarlo. «Te equivocas, mi nombre es Jin Yan», mintió Hay. En ese mismo instante, su profesor estornudó mientras preparaba una presentación en su casa. El profesor se extrañó por el frío, pero en el desguace el hombre gritó: «Deja de fingir, sé perfectamente quién eres, maldito mocoso». Era Zhang Jiwan, un guerrero de nivel 9 del reino de atracción espiritual, enviado por el joven maestro para darle una lección. Hay suspiró aliviado. «Haberlo dicho antes, pensé que eras un cobrador de deudas». Estaba listo para recibir esos golpes y completar su entrenamiento. Jiwan se desconcertó por su falta de miedo. Según su percepción, Hay apenas iniciaba su cultivo. ¿Cómo podía estar tan tranquilo ante él? Sin dudarlo, Jiwan lanzó un golpe devastador que mandó a Hay volando por los aires hasta el otro extremo del desguace industrial. Jiwan cargó de nuevo creyendo que Hay solo fanfaroneaba. Sin embargo, al intentar aterrizar el golpe, la mirada de Hay lo dejó helado. «Pon más fuerza en tus ataques», provocó Hay. El bosque estalló en caos mientras recibía una lluvia incesante de golpes y patadas brutales. A pesar de estar en el suelo, Hay sonreía. Su aura se debilitaba, pero esa expresión macabra aterró a un Jiwan totalmente confundido. Decidido a terminar con esa locura de una vez, Jiwan preparó su golpe final. Tercera secuencia, rugió desatando un ataque mortal. El impacto lanzó a Hay contra una roca enorme. «Los mocosos de hoy son débiles y solo saben fingir rudeza», escupió Jiwan, pero Hay no se quedó abajo. Sus heridas sanaban a una velocidad divina, algo que ni el mejor médico espiritual podría lograr jamás. Jiwan lanzó el golpe de gracia con furia. El impacto generó una ráfaga de viento violenta que sacudió todo el campo de batalla. Una sonrisa siniestra cruzó su rostro al recibir los 2020 golpes. El entrenamiento de acero refinado estaba completo. Sujetó la pierna de Swan y desató el trueno de la palma del inframundo, pero el enemigo despreció aquel hechizo básico. Con frialdad,
Hei lanzó su siguiente ofensiva encadenando la palma de acero forjado con el poder del acero refinado 100. El impacto brutal mandó a Swan volando a través de un árbol. Aunque recuperó el equilibrio, escupió sangre oscura. Sus meridianos estaban destrozados. No podía creer que un simple estudiante lo obligara a usar su energía para sanar. Juró matarlo lentamente tras recuperarse, pero un destello mortal capturó su mirada antes de que pudiera actuar. Una bola de relámpago se adhirió a su mano. El pánico lo consumió hasta que el estallido lo borró todo. Solo quedaron sus gafas de sol. Hei las recogió y se las puso con una indiferencia absoluta y gélida. El sistema anunció su victoria otorgándole el monóculo dinámico, una herramienta divina para rastrear objetivos a velocidades extremas. Al día siguiente, los rangos se actualizaron. Jabai tembló al ver que Hei ya había escalado hasta el puesto 18. Tras derrotar a sus matones, una mujer llamada Gao Fai apareció ofreciendo píldoras yuan a cambio de sus secretos. Sin embargo, unas espías revelaron sus verdaderas intenciones. Era una estafa cruel para engañar al nuevo prodigio. En clase de química, la maestra Zhongqing-Jan advirtió que dominar venenos era vital para sobrevivir a futuras traiciones. En el mundo real, los aliados se convierten en verdugos, y un error puede ser el último suspiro. El examen era simple pero letal: identificar sustancias tóxicas entre varias muestras bajo una presión sofocante. Debían ingerir las muestras seguras. La calificación dependería de su velocidad, precisión y, sobre todo, de su instinto. Identificar el tipo exacto de veneno otorgaría créditos extra, algo que solo un verdadero genio podría lograr. Jabai, consumido por el odio, saboteó la bandeja de Hei con venenos letales para asegurar su muerte definitiva. Mezcló olores nauseabundos como durian y tofu apestoso, para camuflar la esencia de la muerte en cada bocado. El veneno estaba tan bien oculto que detectarlo por medios convencionales era una tarea absolutamente imposible. Confiaba ciegamente en el maestro envenenador de su familia. Ni siquiera la maestra podría notar la trampa mortal. Mientras otros usaban rayos o químicos para analizar la comida, Hei permanecía en un silencio inquietante y sospechoso. Chingan observaba con asombro el talento de otros alumnos, pero se acercó a Hei al verlo totalmente inmóvil. Yabai se burlaba internamente. Para él, Hei era un hombre muerto que solo esperaba el abrazo del abismo. De repente, Hei comenzó a devorar la comida mientras, en una isla flotante, una presencia divina observaba. La dragona divina pescaba aburrida de su propia inmortalidad, anhelando algo de emoción en su eterna existencia. Súbitamente, la deidad comenzó a sangrar por los ojos. Hei acababa de ingerir todo el contenido tóxico. La maestra entró en pánico, pensando que solo sufriría diarrea extrema por su estupidez al comer sin cuidado. Ella intentó calmarlo, pero Jabai sabía que la dosis era suficiente para erradicar cualquier rastro de vida. El veneno era 5 veces más letal de lo necesario. Hei palideció y la sangre brotó de sus orificios. Su cuerpo cayó inerte. La maestra confirmó su muerte, desatando el temor de un escándalo escolar inminente. Otros estudiantes lo despreciaron, afirmando que la muerte de un plebeyo sin secta no causaría ningún revuelo. El rango 19 celebró con arrogancia, viendo el cadáver de Hei como un simple escalón para subir. Mientras la maestra temía por su ascenso y buscaba culpables, Hei abrió los ojos desafiando a la muerte. Chingan retrocedió horrorizada al ver al joven levantarse. Nadie en su carrera había sobrevivido a semejante ataque. Con calma, Hei enumeró cada veneno ingerido, revelando incluso el polvo dispersor que Jabai había ocultado meticulosamente. Unas runas brillaron en su palma revelando el veneno del fin del aire. Jabai se hundió en el pavor. No comprendía cómo aquel novato sobrevivió a un veneno diseñado por un experto del reino de condensación. El misterio de su supervivencia torturaba a Jabai. Era imposible que un don nadie burlara a la muerte. Más tarde, la maestra analizó la sangre de Hei y confirmó que sus respuestas eran de una precisión absoluta. Comprendió que aquel veneno no era obra de aficionados, sino de un maestro oscuro de alto nivel. Analizar la muestra le tomó horas, llegando a la conclusión de que Hei era un monstruo fuera de serie. En la librería inmortal, Hei descubrió un método de comunicación ancestral que jamás pensó que podría existir. La dragona divina le hablaba a través de sus palmas, regañándolo por su ignorancia sobre las técnicas prohibidas. Al vincular sus signos vitales para emergencias, Hei se quejó del dolor que causaba aquella conexión divina. ¿Acaso los inmortales no pueden hablar libremente? Para ella los dioses no eran guías, sino armas de destrucción masiva. El palacio celestial vigila cada paso. Un solo contacto prohibido con humanos,
y los verdugos inmortales vendrían por su cabeza. Él solo tenía una ambición en mente: obtener la ubicación de los tesoros más legendarios del reino. Toda la información sagrada fluyó a su mente mediante una técnica prohibida. De pronto, sus manos estallaron en sangre. El rastro carmesí no pasó desapercibido. Alguien lo observaba desde las sombras de la librería. La empleada creyó que era otro joven quebrado por la presión escolar. ¿Autolesiones? Él se disculpó mientras ocultaba su dolor. Fingiendo ser un estudiante normal, preguntó por manuales de cultivo. Su meta era alcanzar el reino de condensación. La mujer quedó atónita. Aún faltaba un año para los exámenes, pero este chico ya buscaba el poder absoluto. ¿Es difícil alcanzar ese nivel?, preguntó él. Ella dudó si realmente era un estudiante dada su ignorancia básica. Si logras ese avance durante el examen nacional, tu entrada a las academias de élite está prácticamente escrita en piedra. Es el boleto dorado hacia la gloria. Sin embargo, ella solo veía en él a un joven arrogante y sin bases. Le entregó 3 tomos sagrados de alto flujo. Él eligió la guía de cultivo más compleja y fue al mostrador. Ignoró cada consejo de la experta. Con una velocidad inhumana, hojeó el libro hasta la última página, dejándola perpleja. Para ella, su lógica era un desastre total. En su mente, ese chico ya era un caso perdido sin futuro. La clave era clara: alcanzar el nivel 10 en energía o físico y devorar una píldora de condensación divina. Un solo error y la energía destrozaría sus órganos. Necesitaba medicina de alta calidad para estabilizar su base herida. Era una apuesta suicida, pero el riesgo no lo detuvo. Su próximo objetivo era la mansión de los Yang. Inútil. Jabai rugía de furia contra el maestro del veneno por no haber eliminado a un simple estudiante todavía. El asesino suplicó por una última oportunidad. Mientras tanto, el rango académico de Hei subía como la espuma. Jabai no toleraría que su enemigo creciera tanto. Tienes una semana. Si Hei sigue vivo, tú serás el muerto. Un estruendo sacudió el tejado. Hei había irrumpido. La seguridad de la mansión Yang fue superada en un parpadeo. Un guardia en la segunda planta vio a su compañero caer sin vida. El terror se apoderó del lugar. Intentó pedir refuerzos por radio, pero el acero fue más rápido. Haye saltó al balcón, eliminando a cada centinela. Tras escuchar su propia sentencia de muerte, Hei concentró su aura y atravesó el suelo hacia la oficina principal. Frente a un Yabai aterrorizado, hundió su espada en su hombro. El acosador pronto entendería que despertó al demonio equivocado. Pensar que podían pisotear al nuevo estudiante fue su mayor error. El filo estuvo a milímetros de su corazón. Yabai, desesperado, lanzó un impacto de palma cargado de energía para intentar ganar algo de distancia. Haye bloqueó el golpe y mandó a su rival contra los muros. Entonces, una lluvia de agujas tóxicas lo acechó. Un nuevo atacante surgió con un bastón mecánico letal que se abría como una flor de acero mortal. El choque de metales fue violento. De repente, una cuchilla oculta en el arma apuntó directamente a su ojo. Un movimiento felino lo salvó, dejando solo un rasguño. El maestro del veneno reconoció al chico que sobrevivió antes. Viniste directamente hacia tu tumba, alardeó el asesino. Sus agujas no eran proyectiles comunes, sino veneno ancestral puro. Era una mezcla letal diseñada para una muerte instantánea. Para el asesino, el destino del chico estaba sellado. Con la mejilla sangrando, Hai lanzó una mirada gélida que paralizó al maestro. En un parpadeo, cargó contra Jabai. Jabai esquivó el estocado por puro instinto, mientras una nueva ráfaga de agujas venenosas llovía sobre el campo de batalla. El asesino estaba furioso por ser ignorado. No comprendía cómo ese mocoso seguía en pie tras respirar su toxicidad. Hai destruyó un artefacto clave. El maestro del veneno ordenó a Jabai huir mientras él cubría la retirada. Jabai escapó por la ventana como una rata. Ahora, el maestro liberaría todo el poder del reino de condensación. Una niebla esmeralda brotó de las paredes. Haye empezó a toser. Este gas era 1000 veces más letal. El veneno devoró su piel y el joven cayó desplomado. El asesino soltó una carcajada de triunfo absoluta. Nadie es inmune a mi golpe final, se burló. Pero entonces una estatua tras él fue partida a la mitad. Los ojos de Hei se abrieron. Su espada danzó en el aire, cortando al maestro, quien comprendió su fatal error. Gracias a la técnica de avatar de arcilla del dragón divino, el daño real fue desviado por completo. Al sentir sus señuelos destruidos, ella acudió al lugar. Allí encontró a Haye terminando con su verdugo. El maestro murió humillado,
sin creer que un simple guerrero espiritual pudo asesinar a un cultivador de su rango. Saqueó el cadáver buscando oro rápido mientras Jabai huía aterrado por la ladera de la montaña. Sin aliento y sin teléfono, el desesperado Jabai pidió ayuda jurando venganza contra ese estudiante. ¿Cómo osaba enfrentar al clan Yang? Sus asesinos borrarían a toda su familia de la tierra. De pronto, nuestro protagonista apareció como una sombra. El filo de su acero fue esquivado por poco. Shabai endureció su cuerpo con acero refinado, pero el primer corte ya manchaba el suelo de sangre. Sin darle tregua, un orbe explosivo lo mandó directo al abismo. El impacto contra el suelo fue brutal. La muerte lo perseguía de cerca. Jabai intentó intimidarlo con su apellido, pero al héroe no le importó. Un tajo certero separó su cabeza. Gracias al daño transferido al rey dragón, este seguía respirando. Patético hasta el final, confiando en su linaje. El fuego consumió las pruebas y su detestable existencia. Los Yang lo culparían de todas formas. Además, él aún poseía sus técnicas secretas más preciadas. La guerra era inevitable, pero el sabor de la venganza y el botín robado eran exquisitos. Obtuvo 3 píldoras de condensación, tesoros por los que otros harían sacrificios impensables al rey dragón, oro, talismanes y armas de secta. El caos entre discípulos solo le traería más riqueza personal. Vender. Esa palabra activó una interfaz de comercio que prometía cambiar su destino de guerrero. Ventanas flotantes invadían su vista. Sin duda, aquel dragón apestoso estaba detrás de este extraño sistema. Parecía una plataforma de compras moderna. Debía borrar su historial de búsqueda antes de ser descubierto. Frente a él surgió una ruleta de artefactos divinos. Sin dudarlo, presionó el botón de vender todo. Armas, venenos y lingotes se convirtieron en 150 y 4.178 monedas. La espada de apertura celestial costaba 1.000.000. Era un robo descarado por un solo objeto premium. Recordó precios menores en el mundo exterior. Este sistema era más peligroso que cualquier enemigo mortal. Decidió ser práctico y compró unos pantalones espaciales de 50.000, resistentes y con capacidad infinita, 2 bolsillos mágicos para cargar su mundo. Tras gastar 100.000, su saldo quedó en 900.000. Vio un frasco de sangre hirviente por 600.000. Un precio alto para un poder verdaderamente oscuro. A más sangre perdida, más poder destructivo. También adquirió lentes de visión dinámica por 50.000. Su vista mejoró un 50%. Sumó una camiseta antiimpacto por 100.000 unidades más. Ropa más dura que su propia piel y zapatos de agarre divino por 200.000 monedas. Con energía espiritual, sus pies se adherían a cualquier superficie. La movilidad de un dios en batalla. Gastó casi todo, dejándolo con solo 4.718. El dragón sonreía ante su miseria. Un gato informó al rey dragón. Habían hallado el modo de romper la maldición de sangre humana. En el altar, descubrieron que el linaje del chico era mediocre, capaz de maldecir solo bestias inferiores. Sus ancestros morían rápido al no soportar el daño. Eran simples hormigas en el mundo marcial. Como un don nadie pudo encadenar a una entidad celestial. El misterio devoraba su orgullo divino. Al descender al reino mortal, sus poderes fueron sellados por el emperador celestial a niveles patéticos. Además, la voluntad suicida de sobrevivir del muchacho potenció la maldición más allá de cualquier límite. Pero el hechizo tenía trampa. Si su pequeña barra de vida se agotaba, el mocoso moriría instantáneamente. El círculo mágico brilló con furia. Entra en el centro, ordenó el gato con voz sombría. Sellos antiguos rodearon su cuerpo, provocando un dolor desgarrador mientras algo era arrancado de su alma. Mientras tanto, en la tierra, el vínculo de la maldición tomaba forma física dentro del joven dormido. Ella intentó cortar el nexo con su poder, pero un mensajero interrumpió el ritual prohibido repentinamente. El ministro celestial exigía su presencia. Era extraño que enviaran a un enviado en lugar de talismanes. Sospechando una trampa, se presentó ante un trono vacío que emanaba una presión sofocante y divina. ¿Deseas sentarte?, preguntó una voz. Un hombre apareció de la nada, reclamando el espacio sagrado. El trono del emperador llevaba siglos vacío, pero él sugería que ella tomara el mando por ahora. Ella despreció su juego mental. Sabía que él deseaba el poder más que nadie en los cielos. Tan temperamental como siempre, rió él antes de mencionar su ansiada promoción al rango de alto inmortal. Rechazada. La furia la consumía tras sacrificar su imperio y leales subordinados por una falsa promesa de inmortalidad. Le prometieron el ascenso tras un siglo, pero ahora el palacio se excusa con el exceso de nuevos aspirantes.
Cumplir un pacto ancestral ahora provocaría una revuelta entre los inmortales. ¡Qué descaro el de esos ancianos! Le exigieron más méritos, pero ella desapareció entre ráfagas de viento antes de que terminaran de hablar. El gato quedó atónito. Ella surcaba los cielos a una velocidad aterradora, con el rostro desfigurado por el odio. El desastre era inminente. Al aterrizar en el acantilado, una explosión colosal sacudió los cimientos de todo el bosque. El gato impactó contra el suelo. Al preguntarle si estaba bien, ella respondió con un sarcasmo cargado de veneno. Restringida, acababa de pulverizar una montaña. Se acabó la piedad. Ahora ese mulo trabajaría hasta el cansancio. Mientras tanto, en el reino humano, Ai entrenaba intensamente bajo la mirada irritada de un ave que buscaba dormir. Sistema activado. La técnica de respiración espiritual concluyó, forjando una base indestructible para alcanzar el reino de condensación. Con el pago anticipado realizado, todas las piezas del rompecabezas de poder finalmente estaban en su lugar. Inició el ascenso. Un pilar de energía pura estalló desde su cuerpo, perforando las nubes con una fuerza devastadora. El polvo se disipó revelando una mirada carmesí que desbordaba un poder oscuro y absoluto. Su fuerza y maná se dispararon. Ahora, su percepción divina y capacidad de comprensión rozaban niveles legendarios. Desbloqueó tesoros y artes prohibidas. Solo faltaba un último requisito. La mística píldora de condensación. 10 píldoras de estabilización superior y extractos de hierbas espirituales eran el precio para consolidar su camino. Parecía demasiado sencillo, pero el destino es cruel. Una misión secundaria de pesadilla emergió ante sus ojos. Debía purgar el reino secreto, mientras una maldición de hemorragia consumía su vida. El reloj ya corría. El precio del poder. Un 30% de su cultivo sería confiscado como interés por este avance prohibido. Sin previo aviso, un círculo mágico carmesí lo arrastró al abismo. 20 minutos para sobrevivir o morir. Maldición. Caía hacia un lecho de espinas mortales. Concentró su aura en manos y pies para aferrarse al abismo. El roce del acero estuvo a milímetros. Un suspiro más, y su viaje habría terminado allí mismo. Aunque su vitalidad aumentó, el dolor era insoportable. Debía evitar cualquier herida antes de que la hemorragia atacara. Un brazo metálico surgió de la nada. Reaccionó por instinto, esquivando el golpe letal por un pelo. Otra trampa mortal apareció, pero sus nuevos reflejos le permitieron rebanar el acero como si fuera simple papel. Canalizando su poder mágico, destrozó un pilar de piedra sólido. Los frutos de su entrenamiento por fin brotaban. Ascendió esquivando ataques, pero una garra masiva bloqueó su salida. Estaba rodeado por fuerzas de ambos lados, puño del vacío infernal. El impacto pulverizó todo a su paso. Solo quedaban 17 minutos en el reloj. Soldados de piedra emergieron de las sombras, empuñando martillos colosales listos para aplastar cualquier rastro de vida. El tiempo se agotaba, y la hemorragia comenzó a drenarlo. Un verdugo de roca alzó su mazo final. El martillo descendió, pero fue frenado por una mano titánica. Su nueva invocación, el golem de piedra. La agonía activó sangre hirviente, desatando una furia asesina que multiplicó su fuerza de ataque de inmediato. Partió al enemigo en dos. El sistema le impuso un nuevo reto, dominar al golem en plena batalla. 0 de 5. Desató el puño de su golem para barrer con los guerreros de piedra restantes. En otro lugar, la oscuridad reinaba. Jikian abofeteó brutalmente a una mujer encadenada para despertarla. Ella despertó frente a un altar siniestro, confundida tras haber perdido el conocimiento de forma misteriosa. Al encarar a su manager Jikian, este solo mostró desprecio. Estaba furioso por el alto costo de su ascensión. El dragón ignoró sus ofrendas, obligándolo a buscar a una deidad más oscura para obtener su preciada píldora. El pánico se apoderó de su subordinada al comprender la macabra verdad. Ella era el sacrificio humano. Explotada por una miseria, ahora le exigían la vida. Esa cláusula mortal no figuraba en su contrato laboral. Jikian rió con crueldad. Para él, su vida no era más que un simple activo desechable de la agencia. Con una hoja afilada en su garganta, le ordenó callar mientras ella suplicaba desesperadamente por piedad. ¡Boom! Una explosión interrumpió el ritual. Ai apareció, observando al jefe que devoraba a sus propios empleados. Con un gesto de desprecio y el entrenamiento completado, Ai dejó a Jikian completamente paralizado de terror. ¿Cómo burló la seguridad? Ai sonrió con frialdad. Las cucarachas como Jikian siempre eran difíciles de matar. Sabía que ya le habían advertido lo difícil que era matarlo. Con burla,
Sugirió que fue el difunto hermano de Shan quien no podía creer su derrota. Exigió la píldora de condensación de su hermano con un ataque despiadado. Ni siquiera le importaba cómo había muerto su propia sangre. Antes lo ayudó por pura apariencia, pero ahora que estaba muerto, reclamaba sus pertenencias como el hermano mayor ambicioso. El golpe fue inesperado. La técnica de palma de Hei era devastadora. En un segundo, su brazo derecho estalló en 1000 pedazos. Mientras la mujer evitaba mirar, el cuerpo de Jigón cayó hacia el altar. Su sangre despertó a una criatura hambrienta en las sombras. Una energía siniestra inundó el lugar. Faltaban menos de 10 minutos cuando él cortó las cadenas que apresaban a la mujer. Ella lo reconoció al instante. Jamás imaginó que aquel hombre desaparecido tras lo de la compañía regresaría con un poder tan abrumador. Sin tiempo para explicaciones, ordenó al golem que la escoltara. Ella quedó en shock cuando la mano gigante la sujetó con fuerza. El altar oscuro absorbió los restos de Sikian. La criatura abrió sus ojos, tomó una espada y emergió de las profundidades con furia. Su cuerpo irradiaba un brillo rojo letal. Solo su presencia era tan aplastante que Hei comenzó a sangrar bajo una presión insoportable. Intentó evaluar su nivel de cultivo con sus sentidos divinos, pero recibió un contraataque espiritual que casi destroza su mente. La salida se selló tras ella. Sin mediar palabra, la entidad cargó contra él, convirtiendo el lugar en una zona de sacrificio mortal. Bloqueó la espada con su daga, pero la fuerza bruta lo obligó a arrodillarse mientras el acero cortaba su hombro profundamente. Detuvo una patada con su otro brazo, pero el impacto provocó una explosión que lo mandó a volar contra las rocas. Ella adoptó una postura de combate perfecta. Hei sintió el peso de cada golpe y planeó usar al golem para contraatacar. Antes de poder reaccionar, fue cortado. En una isla flotante lejana, 3 estatuas de arcilla se hicieron añicos al mismo tiempo. El dragón divino sintió el peligro. Sus sustitutos de muerte habían estallado. Hei no entendía cómo fue golpeado sin ver la espada. Cayó al suelo derrotado mientras círculos mágicos comenzaban a girar en los dedos de aquella mujer misteriosa y letal. Ella buscó el golpe final hacia su cuello, pero él bloqueó el impacto. La onda de choque generó un vendaval de destrucción. Sabía que ella no se detendría. Con un movimiento rápido, invocó la mano del golem para interceptar el ataque definitivo. Ella esquivó el golpe con una agilidad sobrehumana, haciendo una pirueta en el aire para recuperar distancia y reevaluar al enemigo. La sorpresa fue suya cuando él contraatacó con su daga. El sistema activó sangre hirviente tras recibir un daño casi fatal. La emoción del combate lo invadió. Había descifrado la secuencia de aquel ataque letal que antes no pudo ni siquiera ver. Intercambiaron estocadas frenéticas hasta que él lanzó un orbe. Al impactar con la espada de ella, una explosión ensordecedora los separó. Forzada a usar su técnica definitiva, ella atacó. Pero Hai ya lo esperaba. El sistema confirmó que la habilidad enemiga estaba prepagada. La aniquilación celestial fue liberada. Ambas energías destructivas colisionaron en una explosión que hizo temblar los cimientos de la cueva. Al disiparse el polvo, ambos seguían en pie, pero la mujer colapsó segundos después. Hei, milagrosamente, se mantenía firme y calmado. Ella no comprendía cómo él seguía ileso tras recibir su ataque directo. Él se burló al verla perder la compostura y hablar. Pensó que era muda, pero su voz reveló su frustración. Él le recordó que no es la única capaz de golpear primero. Intentó replicar la defensa absoluta de su técnica, pero su nivel de cultivo aún no era suficiente para dominar tal poder. Recordó que en su último encuentro, ella intentó degollarlo tras el primer choque. Esa lección estaba grabada a fuego en él. Anticipó que iría por su cabeza y preparó un contragolpe perfecto. Logró herirla, desatando su furia justo cuando apareció un círculo mágico. El sistema lanzó una advertencia. Debía completar los sellos manuales de su técnica prepagada o sufriría una retribución divina devastadora. Era el juicio del cielo por usar leyes prohibidas. Ambos intentaron gesticular, pero los sellos de la mujer no lograban alinearse correctamente. Unas manos espectrales brotaron del suelo para inmovilizarla. Ella luchaba por terminar su conjuro, pero el plan de Hei era otro. Solo necesitaba ganar unos segundos. Aunque ella logró liberarse y continuar, el tiempo se había agotado para su técnica suprema. La tribulación cayó del cielo destruyéndolo todo. Haye salió ileso mientras el sistema confirmaba el prepago del reino de cuasicondensación. Su nivel de cultivo ascendió instantáneamente a la tercera capa del reino de condensación, consumiendo sus puntos de virtud acumulados. Nuevos recursos del sistema fueron desbloqueados. Al verla salir del cráter,
Hei bloqueó su paso confirmando que seguía con vida. Derrotada, ella aceptó su destino sin suplicar. Su calma la hacía diferente a todos los cobardes que él había enfrentado antes. Mientras ella cerraba los ojos esperando el golpe final de la daga, una extraña tranquilidad inundó el campo de batalla devastado. Para su asombro, sus heridas sanaron. Hai le reveló que ahora compartían su vitalidad e hizo una invitación. Ascender juntos al poder. La maldición de sangre vinculó a Longin. Ahora, cualquier daño que ella reciba será transferido directamente al rey dragón. El agua del baño burbujeó violentamente cuando el dragón divino se levantó. El gato, asustado por la repentina acción, exigió una explicación. Sintió una presencia parásita sobre ella, algo extraño y oscuro. El sistema notificó a Hei que su habilidad de prepago había evolucionado. Ahora puede adquirir artefactos y elixires divinos, aunque su reino actual limita el nivel de su arsenal. Longin aparece al día siguiente con ropa provocativa, captando las miradas de Fatty y su compañero. Fatty rebosa curiosidad, pero tras ser burlado, jura que su corazón solo pertenece a su maestra. Hei cuestiona su identidad, pero ella sonríe. Su último duelo a muerte fue hace apenas unos días. Nuestras vidas están ligadas, revela ella. Un cambio de peinado bastó para engañar los ojos de Hei. Infiltrada en su clase, se sienta a su lado revelando que un viejo truco siempre abre puertas. La corrupción es ley. El director aceptó lingotes de oro para permitir este misterioso traslado escolar. El profesor Tao anuncia el fin de las pruebas. El examen simulado será su primer combate real. Tras años de amargo cultivo, es hora de demostrar quién posee la fuerza para dominar este mundo. La arena de combate aguarda. La clase 1 avanza con orgullo, mientras la clase 2 inicia el llamado. Todas las clases están listas, pero el chico de pelo verde teme la humillación ante todo el grado. Hei lo tranquiliza con cinismo. Es tan desvergonzado que el fracaso no hiere su orgullo de guerrero. Se dictan las reglas del juicio. Cada clase luchará en un dominio sellado contra horrores ancestrales. Barreras impenetrables se alzan. Cada candidato enfrentará a la misma bestia en un duelo de supervivencia pura. Un KO en 5 minutos otorga gloria absoluta. Los demás serán juzgados por el daño que logren infligir. El profesor Joe vigila desde el centro. El examen oficial de sangre y fuego ha comenzado finalmente. Xiao Jia Kang y Ryugasaki Hanako son llamados al frente. La tensión en la arena es casi palpable. Discípulos de la secta Jing. Una misión del Buró de Educación los ha traído a este campo de batalla. Tratados de paz obligan a las escuelas de cultivo a aceptar intercambios de élite entre sectas rivales. El peligro acecha. Una chica de cabello azabache detecta una presencia extraña con sus agudos instintos. Ryugasaki Hanako escanea a la audiencia. Jin se enfurece al ver que esa extraña observa a su maestro. Solo yo tengo derecho a mirarlo así, brama ella. Hei observa la extraña jerarquía en total silencio. Un portal lúgubre desgarra el espacio, y de él emerge un aberrante hombre hongo de aura oscura. El profesor Jian tiembla. Es un clon del Lord Demonio de la Canopea, una entidad de pesadilla pura. Jian cuestiona la brutalidad del examen, pero Tao se burla de su cobardía como simple profesor de gimnasia. Si fuera el cuerpo original, ya seríamos cenizas, advierte Tao ante el terror que emana la criatura. Estas bestias son engendros nacidos de las esporas de aquel antiguo soberano demoníaco sediento de sangre. Las piedras de supresión contienen su poder. Un estudiante ataca con talismanes de fuego, buscando una apertura. El monstruo retrocede. Quienes no logren herir a la criatura recibirán un 0 y la vergüenza eterna. El fuego fue inútil contra tal defensa. El estudiante rompe en llanto ante su absoluta impotencia. Otro joven lanza rocas, pero es aplastado y expulsado de la arena por un golpe devastador. Los resultados son desoladores. Bajas calificaciones y fracasos totales dominan el tablero de este examen cruel. La multitud está en shock. Nadie ha superado los 70 puntos en este simulacro de muerte. ¿Quién ideó este infierno? El chico del pelo verde se alivia al ver que todos fracasan juntos. Jian encara a Tao por destruir la confianza de los jóvenes, pero el verdugo no muestra piedad. Si no resisten esta presión, no son aptos para mi clase. Sentencia Tao con frialdad absoluta. De repente, Hanako corre desesperadamente. ¿Acaso la guerrera de la secta Ying está huyendo del terror? Se dirige al borde de la barrera, pero en el último suspiro, salta con una agilidad sobrehumana. Usa el sello como plataforma, acumulando una inercia letal para lanzar un contraataque definitivo al monstruo. La espada de Hanako relampaguea,
y en un parpadeo, la bestia es rebanada en 1000 pedazos sangrientos. Victoria perfecta. El primer puntaje máximo despierta la envidia y el asombro de todos los presentes. ¿De dónde salió ese monstruo?, murmuran. Es la alumna estrella de la clase 4, enviada por Jing. Un samurái sonríe desde las sombras. Ha preparado un examen adicional mucho más oscuro para ellos. Hongos malignos brotan del suelo mientras Li-Han, el prodigio de la clase 1, es llamado al combate. La esperanza recae en Li-Han. ¿Podrá el número 1 igualar el poder devastador mostrado por la extranjera? Hei movía las manos con cautela para ocultar su sistema. Ante la duda, mintió diciendo que solo espantaba mosquitos molestos. Los rangos le daban igual, él solo codiciaba artefactos legendarios. Mientras tanto, las seguidoras gritaban eufóricas por el arrogante Junhao. Yuna rebosaba confianza para masacrar a los monstruos del examen. Ansiaba demostrar que, entre los mejores, él seguía siendo el soberano. Una bruma lúgubre cubrió el área, emanada por un hongo demoníaco. El maestro Tao estaba perplejo ante tal aberración desconocida. Junhao sonrió con soberbia, seguro de su victoria instantánea. Sellos mágicos brillaron en su puño mientras concentraba un poder devastador. Un impacto brutal mandó a volar a la bestia. El profesor Jian quedó estupefacto ante semejante despliegue de fuerza bruta. Tao explicó que Junhao usaba formaciones mágicas para potenciar sus golpes. Ese chico era la gran promesa para las universidades imperiales. El maestro ocultaba su envidia tras una máscara de calma. El ataque fue tan violento que el suelo colapsó bajo la presión. Él se jactaba de haber asegurado su admisión con ese golpe. Pero de pronto palideció, y el terror se apoderó de los maestros. El monstruo se levantó frente a él, totalmente ileso. Junhao entró en shock, cuestionando si su técnica de combate había fallado. Intentó atacar de nuevo por puro orgullo herido. Desesperado, el profesor Jian le gritó que huyera antes de que fuera tarde. Antes de poder reaccionar, un golpe monstruoso le hundió las entrañas. Fue lanzado por los aires como si fuera un simple juguete. Estrellado contra el muro y escupiendo sangre, sus órganos estaban destrozados. Jian intentó auxiliarlo, pero el daño interno era crítico y severo. Aquella criatura no pertenecía a este mundo. Desesperados, solicitaron refuerzos inmediatos ante una amenaza que superaba todo registro conocido. Desde la central exigieron saber el nivel de peligro actual. La orden fue clara. Envíen a los maestros del reino más alto. El monstruo cargó con furia asesina. El supervisor intentó frenarlo con cadenas, ofendido por ser ignorado por una simple bestia. Logró inmovilizar sus extremidades por un instante, pero nadie notó que los verdaderos ojos de la entidad se abrían con malicia. Espinas letales brotaron del hongo, perforando la tierra. El suelo comenzó a resquebrajarse violentamente bajo los pies del confiado protector. Un estallido inminente. El monstruo rompió sus ataduras justo cuando una lluvia de bolas de fuego descendió sobre él. La criatura contraatacó con esporas oscuras, generando una explosión masiva. Entre el humo, el hongo emergió buscando su siguiente presa. El objetivo era el atacante del tejado. Hanako desenvainó sus espadas con determinación, mientras el samurái a su lado intentaba detenerla. Ella no pensaba quedarse mirando, pero Saki Kaku la frenó. Le gritó con desprecio, tratándola como si fuera una completa tonta. Le recordó que este examen estaba diseñado para pavimentar su camino. Todo este caos era parte de un plan mayor. Si los mejores morían, su éxito estaba garantizado por la familia. Pero Hanako se negaba a usar métodos tan viles y despreciables. Estaba lista para descuartizar al monstruo, pero un dolor agudo la invadió. Se sujetó la cabeza entre gritos de pura agonía. Kaku sonrió con malicia tras usar una maldición de almas. Por fin tenía a su perra bajo un control absoluto. No permitiría que la piedad de Hanako arruinara el plan de su padre. Ella carecía de la crueldad necesaria de los Rugasaki. En su sangre aún corría la nobleza de su linaje original. Kaku despreciaba esa amabilidad, considerándola un recurso desperdiciado por su clan. Una explosión en la azotea lo distrajo bruscamente. El maestro Tao fue repelido, dándose cuenta de que la bestia era nivel 5. ¿Quién demonios permitió tal peligro en el examen? Sin opciones, activó su escudo astral de máxima protección para sobrevivir. La velocidad del hongo era invisible al ojo humano. Tao solo pudo crear una defensa omnidireccional ante el inminente impacto mortal. El escudo se hizo añicos como si fuera cristal. El monstruo sujetó a Tao del cuello con una sonrisa perturbadora y macabra. Mientras el maestro perdía el conocimiento, alguien intervino velozmente.
El brazo de la criatura fue rebanado en 1000 pedazos de golpe. Era nuestro protagonista. Minutos antes, Hei observaba cómo el terror paralizaba a los estudiantes ante semejante aura demoníaca. Le resultaba patético que guerreros de ese nivel temblaran tanto. Para él, ese miedo era una debilidad que no podía tolerar. Jin identificó que el monstruo estaba en el 7º nivel. Hei quedó impresionado por la agudeza sensorial de su misteriosa compañera. No era instinto, era su propio cuerpo advirtiéndole del peligro. Sus células detectaron un oponente capaz de traer la muerte absoluta. Hei activó una barrera para sellar el perímetro. Sabía que la intención de esa cosa era masacrarlos a todos sin piedad. Oficialmente Hei era nivel 3, pero su vitalidad era infinita. Su barra de salud desafiaba toda lógica de este mundo. Con un poder real de nivel 7, buscó equipo nuevo. Adquirió un arma de grado divino mediante su sistema de pago avanzado. Las habilidades de aquella reliquia eran perfectas para su estilo. Sintió cómo el poder fluía a través de sus dedos. El arma podía devorar y refinar otros artefactos mágicos para evolucionar. Un ciclo de poder infinito que no conocía límites superiores. También podía absorber y liberar sus propias técnicas prohibidas. Empuñó la guía de la ruina, listo para dar caza a la bestia. Ordenó a Jin quedarse en la retaguardia por seguridad. Tenía el presentimiento de que esta pesadilla apenas estaba comenzando realmente. Jin aceptó el mando, aunque dudaba seriamente. ¿Acaso los maestros eran tan inútiles que no podían manejar esto solos? Hai detectaba presencias poderosas, revelando que esos maestros solo alcanzaban el primer nivel de condensación. Solo Tao, de 5º nivel, podría resistir si lograba activar sus defensas a tiempo. En combate directo, el riesgo era mortal, pero el caos era el hábitat natural de Hei. Con su arma imbuida en sangre hirviente, Hei apareció ante un Tao asfixiado por el enemigo. Haye advirtió sobre la barrera externa que sellaba el escape de los estudiantes atrapados. Mientras Tao buscaba cómo romper el sello, Hai decidió enfrentar solo a la abominación. El monstruo regeneró sus extremidades con esporas, mientras el maestro protegía a sus alumnos con determinación. Su curación era instantánea, una característica letal de los hongos. Antes de lanzarse al ataque contra Hei, Hei bloqueó el puño endurecido de la bestia, ignorando que otro golpe letal venía en camino. La criatura comprimía su aura demoníaca para pulverizar todo a su paso con una fuerza brutal. Tras ser lanzado por los aires, Hei frenó en seco mientras el monstruo reaparecía a su lado. Un impacto explosivo sacudió el lugar, haciendo que el maestro Jian temiera por la vida del joven. Ante la sugerencia de rescate, el silencio de Jian reveló sus verdaderas y oscuras intenciones. Era evidente que la familia del estudiante más fuerte movía los hilos tras las sombras de Jian. El mutismo del docente solo confirmó que actuaba por intereses externos. Aunque valiente, el chico parecía condenado. Romper la barrera era su única y remota esperanza de sobrevivir. Los golpes incesantes del hongo sobre la zona hacían presagiar un final trágico para Hei. Cuando la bestia saboreaba su victoria, Hei frenó su puño con una fuerza sobrenatural. La sangre hirviente se activó y con un tajo fulminante, Hai mandó a volar al engendro. Una luz divina descendió del cielo. Era la espada de Hei, interceptada por las garras del enemigo. Liberando el trueno del corazón oscuro, una esfera de destrucción apareció frente al rostro del monstruo. La explosión dejó solo restos, pero un presentimiento alertó a Hei sobre un peligro mayor. En las alturas acechaba una nueva pesadilla, una criatura con un ojo gigante sobre su corona. Su sombrero giró violentamente, disparando una lluvia de proyectiles orgánicos directos hacia el joven héroe. Mientras los estudiantes huían aterrados del bombardeo, Hei se preparó para contener el impacto inminente. Con un gesto, invocó el escudo del golem, protegiendo a todos de la aniquilación total. Las detonaciones se sucedieron en cadena, amenazando con devorar a cada estudiante en el lugar. Contra todo pronóstico, los jóvenes salieron ilesos de las llamas, protegidos por un poder desconocido. Se preguntaban quién poseía el inmenso flujo de energía necesario para mantener tal formación defensiva. Aquel despliegue de fuerza era digno de un soberano entre los estudiantes de élite. Jin criticó la supuesta debilidad de Hei al desperdiciar energía salvando a los más mediocres. Con sus reservas casi agotadas, Hei sabía que el enemigo en el cielo también sufría el desgaste. El hongo se desvaneció en el aire, reapareciendo en un parpadeo frente al agotado Hei. Tras esquivar un impacto brutal, la bestia volvió a posicionarse a sus espaldas con velocidad divina. La espada de Hei brilló con estática negra, cercenando la cabeza del monstruo en un movimiento. Pese a imbuir su hoja con rayos,
El enemigo regeneraba su cráneo como si nada hubiera pasado. El núcleo vital debía estar oculto en el torso cuando el monstruo reveló un ojo aterrador. Su velocidad aumentó drásticamente, pero los instintos de Hay le permitieron anticipar el siguiente movimiento. Un golpe lateral hizo escupir sangre a Hay, mientras la bestia trazaba círculos a velocidad relámpago. Imágenes residuales rodeaban al joven, quien bloqueaba cada embestida con una maestría forjada en el infierno. A pesar del castigo físico recibido, la voluntad de Hay se mantenía inquebrantable. Jian dudaba, pero Tao sabía que la brecha de poder hacía de esta lucha un suicidio anunciado. Aún así, ver a un recién llegado desafiar tales probabilidades era un espectáculo digno de leyenda. Su fuerza bruta lo posicionaba fácilmente entre los 10 mejores guerreros de su generación. Jin esperaba desesperada su técnica secreta, mientras Hay luchaba por seguir el ritmo frenético de la bestia. Ni con su máxima defensa podría mitigar aquel impacto. El poder era simplemente devastador. Daño aumentado al 150%. Con la sangre hirviendo, cargó su acero con furia. Jian creyó ver una rendición, pero se equivocaba. Había desatado la ley celestial de la aniquilación. El impacto pulverizó la barrera de Tao, un muro que él, con todo su poder, jamás pudo rasguñar. Tao se hundió en su propia incompetencia ante tal magnitud. Del monstruo, no quedó ni el rastro. Reclamó el núcleo del demonio Durian. Un tesoro que, refinado, otorgaría un poder de combate inigualable. El sistema exigió el rito final. Sus manos trazaron mudras sagrados, dejando a Jian en absoluto shock. El último tajo fue invisible al ojo humano. Jian lo supo. Haye ya superaba a la élite absoluta, su fuerza rivalizaba con los dioses del ranking. Tao cayó humillado mientras Ai caminaba con Jin. Noveno nivel de la condensación alcanzado. En las redes, el nombre de Hai se volvió leyenda viral. Lo llamaban el caballo negro definitivo. Tenía el ingreso garantizado a las universidades de cultivo más prestigiosas. Gesticulaba al vacío de forma extraña. Ante la duda de Jin, respondió: «Solo pago mi seguro médico». Ofrendó el 30% de su esencia al dragón divino, pero sus heridas no se cerraban. La sanación solo llegaría tras el pago. Entonces notó que el destino de Jin estaba bajo nubarrones. Una oscuridad absoluta devoró el firmamento. Estaban atrapados en el dominio prohibido del abismo negro, una jaula invisible donde nadie entra ni sale. La formación perfecta para un asesinato sin testigos. Un kunai explosivo surcó el aire. Su golem interceptó el golpe, pero la carga oculta detonó violentamente. Jin fue tragada por un charco de brea viscosa. Ai sonrió. La técnica enemiga era bastante ingeniosa. Sellos detonantes y dimensiones de bolsillo. Hanako se lanzó al ataque con una sed de sangre total. El acero chocó con violencia. Ella golpeó su mano, pero usó el revés de la hoja deliberadamente. Soltó su arma y ella tomó distancia. ¿Todo este despliegue solo para robar mi espada?, preguntó él. Mi padre ordenó tu ejecución, confesó ella. Eres una amenaza directa en mi camino hacia la cima. No deseaba matarlo. Le ofreció el exilio. Dejar el país y los exámenes a cambio de su vida. Si te quedas, la secta Jing te borrará del mapa. Su espada comenzó a vibrar con luz divina. Misión de pago activada. El humo negro los envolvió mientras comenzaba su batalla por la supremacía absoluta. El mundo se fracturó ante sus ojos. Ella huyó a los techos, confundida por el cambio de realidad. Bienvenidos al reino de los reflejos pasados. Un dominio secreto donde los recuerdos cobran vida eterna. La hoja avanzada los vinculó en alma. Al robarla, ella misma selló su entrada a este abismo. La realidad se distorsionó y el arma desapareció de sus manos. Estaban atrapados en el ayer. El cuerpo original del arma reside aquí. Si no lo hallamos, mi espada jamás volverá a mí. Una melodía familiar resonó en el aire. Era la pequeña Hanako, corriendo hacia su hogar con alegría. «Padre, he vuelto». Pero el silencio fue roto por el horror. Su familia, todos habían sido masacrados. Gritó por sus hermanos entre lágrimas. Halló a su madre atravesada por el acero de un traidor. «¿Por qué vistes el uniforme de la secta Jing?». Su hermano mayor sonreía con una malicia inhumana. Tiane danzaba entre las ramas lanzando cuchillos. Cada impacto fue un centro perfecto, una puntería letal. A tu edad yo no era tan precisa. Era su hermana mayor, la legendaria Huaqian Jing. «Falta uno tras aquel árbol», desafió ella. Chenny lanzó un tajo que desafiaba toda lógica física. Un segundo cuchillo desvió al primero en el aire. El proyectil cambió de rumbo y halló su presa. El impacto perforó el tronco sólido con violencia. Qianjing no podía creer tal fuerza en una niña.
¿Lo logré?, preguntó ansiosa. Pasaste con honores, pequeña. Es hora de volver a nuestro hogar. Padre, les di a todos, exclamó orgullosa. Su padre le acarició el cabello, celebrando su prodigioso talento. Cerca de allí, Huayang entrenaba sin descanso. Sus técnicas de espada habían alcanzado una fluidez aterradora. ¿Le confiarás el secreto de la muralla de hierro?, preguntó Tianjin con una sombra de duda. Aunque no es de nuestra sangre, lleva 3 años sirviendo con una lealtad y humildad inquebrantables. Él no conoce el cansancio ni la queja. Es honesto, responsable. Un guerrero forjado en la disciplina. El maestro creyó en su lealtad hasta que el acero atravesó su pecho. Traición, con el corazón perforado. Su única pregunta fue: ¿por qué, Jung? Jung sonrió con frialdad. Nunca fue su discípulo. Era un infiltrado del clan Jing. 6 años de engaños solo para robar la técnica secreta del muro de hierro. Tras perfeccionar el arte prohibido, el siguiente paso era lógico: la aniquilación total de cada alma en este lugar. El maestro agonizante advirtió sobre sus hombres afuera, pero era inútil. De pronto, una mano ensangrentada se aferró desesperadamente a la puerta. Era Chun Jing, herida de muerte, colapsando ante los ojos de su padre. El mundo del anciano se derrumbó al ver la vida extinguirse en su hija. «Maldito monstruo», rugió el padre. Jung solo respondió con frialdad. El lema del clan Jing es aprender la técnica y luego borrar al maestro. Jung lamentó que la hija menor no estuviera para morir, pero el destino es cruel. Justo entonces, su voz anunció su llegada a casa. El maestro suplicó por su pequeña. Jung respondió: «No sufras por ella». Debido al talento espiritual de Kan hoy, borraría sus memorias para criarla como su hija. Pero el maestro ya no debía esperar más. Cuando creciera, robaría su energía espiritual para enviarla con su verdadero padre al otro mundo. Para entonces, el maestro ya había expirado. Jung recibió a Qian Hei con cinismo. Mató a su familia por puro aburrimiento. Ella, rota por el dolor, juró venganza eterna. Las dagas volaron hacia él, pero Jung las desvió con elegancia. Reconoció al instante la técnica de cuchillas omnidireccionales de la joven, un arte especializado en puntos ciegos, y Qian Huai era, sin duda, la mayor experta de su clan caído. Contra la defensa absoluta del muro de hierro, sus ataques eran inútiles. Una hoja rozó el rostro de Jung, casi tocando su ojo. Con una fuerza abrumadora, la sujetó del cuello y la dejó inconsciente. Entonces, activó la oscura maldición del corazón cautivo. Ahora sería su marioneta, rebautizada como Rayuga Saki Hanako. La entrenaría en el clan Jing hasta que llegara el momento del sacrificio. Al despertar, ella lo llamó padre. Jung incendió todo, dejando solo cenizas. Años después, Hanako contempla el fuego de su propio pasado. La furia y el resentimiento estallaron en su pecho. Aunque Hei intentó detenerla, ella ya se había lanzado al ataque. Su espada se hizo añicos al impactar. A lo lejos, el Jung del pasado sintió una leve perturbación en el aire. La pequeña Hanako preguntó qué ocurría. «Nada, solo una presencia insignificante», respondió él mientras seguían su oscuro camino. En el presente, Hanako lloraba desconsolada. Aquel a quien llamó padre no era más que el asesino de toda su sangre. El sistema anunció un cambio. La reflexión del pasado se volvió una realidad tangible que podían tocar y alterar. Su misión era clara: hallar la guía de las nubes en ruinas. Ambos se adentraron en los restos carbonizados del hogar. Buscando un recuerdo, su sentido divino detectó algo vibrando bajo las capas de tierra y ceniza. Con ayuda de su mano de golem, Hei desenterró una espada. «Es tuya», le dijo, entregándole su verdadero legado. Su padre la dejó como guía para recuperar su identidad perdida. Este acero siempre estuvo destinado a sus manos. También le entregó un manual secreto, la técnica definitiva diseñada específicamente para destruir el muro de hierro de Jung. Hanako temía que dominarlo tardaría décadas, y el tiempo era un lujo que su sed de venganza no permitía. Ryugasaki Shoichi notaría el cambio pronto, pero Hei le aseguró que no tendría que esperar ni un solo día. Colocó sus dedos en su frente, transmitiéndole un flujo de energía masiva. Las técnicas y encantamientos inundaron su mente al instante. El sistema confirmó la transferencia de la técnica rompe espadas. Ahora, una deuda espiritual ligaba a Hanako con su nuevo benefactor. Como intereses, el 30% de su experiencia y méritos futuros serían transferidos directamente a Hei. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es el panel del sistema»,
visible solo tras aceptar mi contrato de poder. Sin dudarlo, ella se arrodilló y juró lealtad. El poder para su venganza estaba finalmente al alcance de su mano. Hei aceptó su devoción. Levántate, desde hoy eres mi discípula oficial en este camino de sangre. Prometió entregarle túnicas mágicas pronto. Con esto, la misión de la guía de las nubes en ruinas fue sellada. Al amanecer, la marca del pacto brilló. Por la maldición de sangre, sus vidas y barras de salud estaban unidas. Cualquier herida que ella recibiera sería soportada por él. El maestro se convirtió en su escudo definitivo. Su espada hervía con sangre. Entre más daño sufriera, más devastador sería su ataque. Alguien interrumpió su trance repentinamente. Kaku le advirtió que su padre le estaba hablando. Shoichi elogió su crueldad al asesinar a los estorbos y traerle la legendaria espada. Su crianza no había sido en vano. Satisfecho con su monstruosa creación, no esperaba que ella lo desafiara con una pregunta cargada de veneno. Kaku le exigió respeto inmediato. ¿Acaso sus crímenes merecen honor?, cuestionó ella. Shoichi la fulminó con una mirada cargada de instinto asesino. ¿Cuestionas mi rectitud?, preguntó él. Ella respondió con sarcasmo sobre la falsa sabiduría y sinceridad de sus actos. En las sombras cometía atrocidades, robos, masacres e incendios hasta borrar clanes enteros. Aquella crueldad enfureció a Kaku. Él justificó que los pecados de su padre servían a la secta. Qian Hui criticó su falsa etiqueta y falta de virtud. Ella utilizó un tocado de luna creciente para recoger su cabello, ocultando un poder místico ancestral. Aquel tesoro de grado superior reducía su gasto de energía espiritual. Los despreció por pisotear el honor ante simples pequeñeces. Teméis al poder, pero despreciáis la piedad, sentenció antes de revelar su falda mágica de cara de caballo. Su vestidura aumentaba el poder espiritual un 30% y se autorreparaba absorbiendo la esencia del entorno. Shoi percibió la densa energía en su mano. Sin dudar, desenvainó su acero preparándose para el inminente choque. Los débiles se arrodillan y los fuertes se vuelven bandidos. Kaku, ciego de ira, se lanzó al ataque. Pero ella le hundió el rostro de una patada. Shui, al verla, dejó de fingir. El engaño terminó. Convocó a todo el clan. Una horda de guerreros la rodeó con órdenes de capturarla en un ataque conjunto. Un calvo arremetió con su espada. Qian Hui bloqueó con la vaina y le destrozó el cráneo de una patada. Partió al siguiente en dos. Esquivando shurikens, lanzó su hoja y atravesó el cuello de otro asesino. El pánico creció. Ella saltó para recuperar su arma y, rodeada, bloqueó una lluvia de ataques simultáneos. La presión era asfixiante, buscando empalarla. Mientras forcejeaba, un traidor intentó apuñalarla por el flanco. Muro de relámpagos instantáneo. Una descarga masiva los golpeó a todos mientras ella escapaba hacia el tejado. Un rastro de sangre cayó. El hombre bajo el agujero fue cortado al instante. Otro buscó su punto ciego. Ella le amputó el brazo y decapitó al siguiente. La carnicería continuaba mientras la joven no mostraba piedad. No creían que una sola chica los masacrara. Algunos intentaron resistir, mientras los más sabios observaban aterrados. Aquellos necios confiaron en su superioridad numérica, ignorando que ella fue la elegida del gran líder. Sin talento marcial heredado, su maestría con la espada era, sin duda, la mejor de toda la secta. Okawa Mena, gran maestro de la secta Jing, supo que la matanza solo pararía si él intervenía. Nagono Nakayusu, también maestro, cuestionó por qué Mena seguía observando desde las sombras sin actuar. Mena no era estúpido, no sería carne de cañón. Su técnica de desenvainado exigía esperar la apertura perfecta. El suelo se cubrió de cadáveres. Qian Hui, al borde del colapso, apenas lograba mantenerse en pie. Mena vio su oportunidad. Como un rayo, cargó contra ella mientras la joven sentía su presencia asesina. Un corte devastador. La sangre salpicó el suelo mientras el atacante sonreía. Jin sintió que su aura se apagaba. «¿No piensas ayudarla?», exclamó Jin. Hei se extrañó por su preocupación tras haber sido enemigas mortales. Ella había escapado de aquella formación con una facilidad insultante, dejando a todos atrás en segundos. Al salir, todos habían desaparecido. ¿Acaso Hei huyó con el enemigo? No, él tenía un plan de respaldo. Erigió una barrera de luz dorada sobre el edificio, sellando todo el perímetro bajo una cúpula mística. Jin no entendía por qué encerrarla también. Hei casi revela que el dragón recibiría el daño por ella. Rectificó diciendo que él la protegería. Con su sangre hirviendo de poder, confiaba plenamente en Qian Hui.
Si la situación empeoraba, intervendría. Pero ahora, se aseguraría de que ni un solo bastardo escapara vivo. Aniquilación total. Esa era su venganza. Mientras, Mena se regodeaba sobre el charco de sangre de la joven. De pronto, ella se levantó tambaleante. Mena no podía creer que sobreviviera a un corte directo al cuello. Comprendió que ella bloqueó en el último suspiro. Furioso por su suerte, arremetió con una determinación asesina. Control de objetos espirituales. Los tablones estallaron volando hacia Mena, quien despreció aquel truco tan barato. Con el daño aumentado al 30%, ella confesó su plan: obligarlo a desenvainar antes de tiempo. El choque fue brutal. Mena alardeó de que su velocidad bastaba para pararla, incluso sin su técnica secreta. Técnica de hoja quebrantadora. Su espada ignoró la defensa enemiga, atravesando el acero para desgarrar a Mena. El sistema confirmó el progreso de la misión. Impulso aplastante, 1 de 5. El costo espiritual era masivo. Tras un bloqueo exitoso, esta técnica ignora la guardia rival para golpear directamente al enemigo por detrás. Con su energía bajo mínimos, el sistema le aconsejó esperar antes de invocar las espadas restantes. Matsu Nagaya Juno y Nakayasu vieron caer al más débil. Notaron que la hoja de Qian Hui seguía impecable. ¿Cómo pudo cortar a través de su defensa? Yuyo temía el drástico aumento en el cultivo de la joven. Antaño, el desenvainado veloz de Mena la habría aniquilado. Pero ahora, propone un ataque conjunto para asegurar su caída final. No es falta de confianza, sino pura codicia por la gloria. Nakayasu acepta, listo para cubrirle las espaldas en esta cacería. Corte del cielo desgarrador. Chen Wei esquiva con agilidad, pero Yuyo aprovecha el momento y arremete con una carga devastadora y letal. Ella bloquea, pero la fuerza es brutal y sale despedida atravesando muros. Sus manos tiemblan ante el peso de esa hoja. Sin tregua, Yuyo ataca de nuevo con una sonrisa arrogante. Con un movimiento veloz, logra que ella suelte su única defensa. Intenta recuperar su arma con control espiritual, pero Yuyo la intercepta. El impacto es abrumador, casi aplastando sus huesos bajo el acero. Un golpe lateral inesperado, sangre brota. Yuyo celebra la crueldad de Nakayasu, quien busca partir a la joven en dos mitades. Termina con esto, ruge Nakayasu. Sin decapitarla, nada es seguro. Kenhei yace en el suelo, desangrándose en la penumbra. Yuyo busca el golpe de gracia, pero queda paralizado. Ella se levanta, e incluso sus ropas se regeneran mágicamente ante sus ojos. ¿Cómo es posible? Una herida mortal sanada en un parpadeo. ¿Acaso existe un arte curativo tan divino en el reino condensación? Reclama su espada con su control espiritual. Cuidado. El daño de sangre hirviente ha alcanzado el 80%. Ella avanzó y Yuyo retrocedió por puro instinto. El ataque fue fulminante. Su curación no serviría de nada ante el filo de su acero legendario. Bastaría con decapitarla para anular su magia. Ella reaccionó al instante y el estruendo de sus espadas chocando sacudió todo el campo de batalla. Nakayasu no daba crédito. Tras recibir un corte letal, ella seguía luchando. Incluso bloqueaba sus ataques más pesados con una sola mano. Su poder crecía en plena batalla. Para aniquilarla, él desató múltiples cortes desgarradores del cielo en una ráfaga de destrucción masiva. Al verse atrapado en el caos, Yuyo gritó furioso preguntando si planeaba asesinarlo a él también con semejante técnica.